Hola a todos, de nuevo Queen. Les presentaré nuestra nueva sección de noticias. La ofensiva de verano rusa ha fracasado, afirma el periódico británico The Telegraph. El intento de Moscú de apoderarse de más territorio ucraniano está fracasando apenas unas semanas después de su inicio. El ejército ucraniano agotó la ofensiva de verano rusa desde el principio, infligiendo pérdidas significativas al enemigo. Si en primavera los propagandistas rusos hablaban de las prometedoras perspectivas de la ofensiva de verano, ahora se ven obligados a admitir un alto nivel de pérdidas con éxitos menores, para embellecer de alguna manera la sombría realidad. Se ven obligados a interpretar la captura de pequeños asentamientos como si fueran grandes victorias de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos se encuentran en una situación difícil, dada la magnitud de las pérdidas que están sufriendo, afirma Nick Reynolds, experto en combate del Instituto Real de las Fuerzas Unidas Británicas. De hecho, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el primer semestre del 2025, las pérdidas sanitarias e irreversibles del personal del ejército ruso ascendieron a 230.180 soldados. Convencionalmente, esta cifra equivale a más de 19 divisiones. En los últimos 6 meses de este año, el enemigo ha perdido 1.311 tanques, 2.885 vehículos blindados de combate, 1.311 vehículos equivalente a 42 batallones de tanques. Además, desde principio de este año, más de 21.021 unidades de equipo automotor enemigo ha sido destruido o dañado. A modo de comparación, durante todo el año 2024, el ejército ruso perdió 22.000 vehículos y aviones cisternas. Continúa con éxito en el combate de contrabatería. En el primer semestre de año, nuestros defensores destruyeron o dañaron 8.222 unidades de sistemas de artillería enemigos. Solo en junio de 2025, las pérdidas totales de los ocupantes en efectivos ascendieron a 32.420 personas, 111 tanques, 272 vehículos blindados de combate, 1.227 sistemas de artillería, 26 lanzacohetes múltiples, 17 sistemas de defensas aéreas, 3.371 unidades de automóviles y 18 unidades de equipo especiales. Continúa la destrucción de diversos objetos importantes del agresor ruso, alejándolos de la línea de combate. En la mañana del 1 de julio, drones de largo alcance de un servicio de seguridad de Ucrania atacaron la planta Kulpo en la ciudad rusa Izbek, donde se fabrican los sistemas de defensa aérea Tor y Osa, así como los drones Harpy. La distancia al objetivo es de 1.300 kilómetros, mientras los rusos aterrorizan la población civil con sus ataques con misiles y drones a los ucranianos. Atacan las instalaciones militares del enemigo. Por lo tanto, basándonos en los resultados del primer mes de verano, podemos afirmar que los rusos no han logrado ni siquiera su objetivo más modesto: la ocupación completa del Donbass y el acceso a los límites regionales. Las fuerzas de defensa de Ucrania continúan frenando la ofensiva enemiga en todas las direcciones, obteniendo victorias tácticas individuales. La invitación sigue en pie. Dale like, suscríbete, comparte, síguenos.